trabajar es un poco lo relacionado a la parte financiera que viene a tallar sobre las operaciones financieras eh, que tiene el uso de las matemáticas en la administración. Operaciones financieras. Ok, vamos a entrar un poquito en unos conceptos básicos donde estas operaciones financieras básicamente se trata en calcular equivalencias entre capitales financieros o simplemente capitales. Es decir, lo que tratamos es de ver las operaciones financieras sobre lo que se trata realmente en términos de utilización de recursos, que vienen a ser los capitales financieros, o simplemente capitales, así se le conoce más. ¿Qué es un capital? Y la definición de capital o capital financiero, ponerlo aquí, vamos a denominarlo como la cantidad de dinero que vence en un momento determinado, ¿ya? De dinero, de vencimiento, estamos hablando del vencimiento de devolución, tiene un tiempo determinado. Ok. Luego tenemos unas divisiones sobre la operación que se puede hacer de estos capitales. Entonces, el capital que interviene en el proceso de operación financiera lo vamos a llamar o se denomina prestación y contraprestación. Entonces, este capital se va a distribuir en dos ramas o dos fragmentos, ponerlo así, donde va a estar la prestación y por el otro lado va a estar lo que se conoce como contraprestación. Así sería. Entonces, una operación siempre se inicia con una prestación que va a estar constituida por un capital o capitales que se va a entregar a un interesado en primer lugar. Y ahí los términos prestación y contraprestación puede hacer básicamente indagar o analizar que se trata exclusivamente de un préstamo, pero en realidad se puede aplicar también a otro tipo de operaciones como el ahorro. Y ahí entramos en dos operaciones análogas donde básicamente tenemos una parte sería el préstamo, el préstamo, y su homólogo sería el ahorro. Ahora la pregunta siempre es cuál está primero, ¿no? Y en términos de operaciones, no hay una posición de cuál estaría primero ni en qué momento se hace la generación, porque eso es dinámico. En cualquier momento se produce cualquiera de ellos y la generación de capital es algo dinámico en el sistema financiero. Entonces, en una operación del tipo que estamos hablando, el ahorro básicamente realiza entregas periódicas de dinero, con lo que se estaría ante una prestación formando varios capitales con el fin de construir el ahorro. Es decir, yo tengo la entrega de capitales proporcionales o de una sola entrega para la formación de capital o ahorro. Y eso representa o se representa por una cantidad única que sería la contraprestación. Es decir, yo hago la prestación para luego volver a tener una contraprestación, o sea, un retorno. Eh, dentro de lo que es las operaciones financieras. Eh, existen también casos diferentes donde se puede hablar de un tipo de renta, las rentas pueden ser periódicas, vitalicias, etcétera,
donde, por ejemplo, las vitalicias, la prestación constituye un único capital y la contraprestación un número indeterminado de obtención de resultados. Es decir, yo integro un capital, entonces mi contraprestación está distribuido por un periodo no determinado. En cualquiera de los casos, el préstamo y la contraprestación va a ser cantidades financieras que deben ser equivalentes, que no puedo sobrepasar el capital determinado para la contraprestación. Y existen allí integrantes o participantes. ¿Quiénes son los participantes? Y tenemos básicamente dos tipos de participantes. Uno de ellos es el prestamista y el otro sería el prestatario. Serían los participantes directos de una prestación y una contraprestación. Vamos a ver así la secuencia. Vamos a que vea la relación. El prestamista, por analogía con lo que estamos hablando, es en el punto anterior, sería el que inicia la operación entregando el capital y asume obviamente, por tanto, el papel de acreedor. El prestatario sería el que recibe el capital, por poner una secuencia, el primer capital, el primer movimiento de capital, e inicia la operación en posición deudora. Es decir, esto podrían ser, el prestamista sería el acreedor y el prestatario el deudor. Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar estos conceptos en lo que es la prestación y la contraprestación y se puede obviamente eh, ampliar de diferentes tipos de operaciones en la práctica, donde van a estar involucrados siempre estos dos participantes de prestamista y prestatario. El otro concepto que debemos integrar en nuestro acervo de esta parte es la vida de operación. ¿Y qué es la vida de operación? Y básicamente el tiempo que transcurre entre el momento en el que vence la operación y su inicio. Es decir, el momento en el que se va a exigir el pago. ¿De qué se va a exigir el pago? Del capital al tiempo determinado como pago. Entonces, sí, el periodo en el cual se solicita el pago del capital. Esa es la vía de la operación. Puede ser más que esto y no. Generalmente ese es el periodo en el cual se registra la operación y termina al momento del vencimiento. Luego están los criterios o el criterio financiero de valoración. Criterio financiero de valoración. El criterio financiero de valoración básicamente es una ley financiera que permite calcular la equivalencia entre los capitales que están involucrados en una operación. Básicamente es una ley financiera que no es otra cosa que una fórmula que permite calcular la cantidad o cantidades de monto con un vencimiento dado y básicamente es equivalente a otra cantidad con vencimiento anterior o posterior. Es decir, las cantidades eh, que uno hace referencia a los capitales financieros o simplemente capitales. Entonces, el criterio de valoración se basa en una ley en la cual permite calcular la equivalencia entre los capitales que intervienen en la operación. Para aclarar un poquito más. Supongamos que yo tengo una caja de ahorro de 100 que hoy lo voy a aperturar, es decir, lo aperturé hoy. Entonces,
el criterio financiero de valoración de esto va a estar determinado por lo que espero tener un periodo determinado que puede ser un año, por ejemplo. Mi criterio de valoración va a estar determinado por los factores que inciden en la valoración durante todo este periodo. Durante todo este periodo que transcurre del momento del inicio de la caja de ahorro hasta su cancelación o su cierre, por decirlo así. Eso sería el siguiente concepto. Ahora tenemos que conocer un poco sobre lo que es la equivalencia financiera. Y la equivalencia financiera básicamente es un concepto en la base sobre el establecimiento del intercambio entre capitales que intervienen en una operación y, y la materialización del acuerdo que llega a las partes. Las partes pueden estar de acuerdo en un préstamo de 10.000 y recibe hoy ese financiamiento y su equivalente a la entrega puede ser 10.500 dentro de un año. Entonces, hagamos esto. Hoy hay un préstamo igual a 10.000. ¿Cuál sería su equivalente dentro de un año? Todavía no tenemos los detalles, pero el dato nos dice que en un año esto va a ser igual a 10.500, a 10.500. Y según una ley financiera aplicada, lo que determina esa equivalencia, es decir, esta variación que se da entre hoy y dentro de un año, lo determina lo que se conoce como tasa de interés. Tasa de interés. Eso hace que dos valores, así como lo estamos viendo, tengan una equivalencia financiera. Esa tasa de interés, bajo la ley financiera, que no es otra cosa que la fórmula que hay que aplicar para poder calcular, no cambia con el tiempo. Sin embargo, dado los tipos de interés varían según el estado de la economía, una misma prestación puede tener diferentes contraprestaciones y según el momento y el lugar, eso puede tener un resultado. O sea, en definitiva, siempre se puede afirmar que en toda operación financiera, se debe verificar la equivalencia entre los capitales que se constituye la prestación y los capitales de la contraprestación bajo una ley financiera. Eso sería como una regla. Dentro de esta equivalencia financiera nos lleva al siguiente concepto. ¿Cuál es el siguiente concepto? Y lo que se conoce como valor de dinero en el tiempo. Valor de dinero en el tiempo. De hecho que el dinero tiene un valor en el tiempo a medida que se va aplicando. Entonces, en un mundo hipotético, en el que no existe banco, el único destino va a ser guardar bajo colchón, más que nada. O invertirlo en algo para que genere una prestación, una contraprestación. Entonces, cualquier persona va a preferir disponer de su dinero antes que esperar, o va a preferir tener hoy su dinero que esperar. Entonces, que si no voy a ganar nada, va a ser evidente que
no voy a estar dispuesto a esperar el retorno para poder utilizar ese dinero, lo que se conoce como consumo. Significa que si yo hoy tengo 1000 y me ofrecen mayores posibilidades de disponer de esos 1000 dentro de un año, una alternativa no es más que una posibilidad de ofrecer lo que se conoce como la equivalencia dentro de un año a utilizarlo hoy. Entonces, ¿qué es lo que me va a incentivar a poder dejar de consumir hoy y poder consumir mañana en la misma cantidad, por lo menos? Va a ser la contraprestación respecto a la equivalencia o el valor de dinero en el tiempo. ¿Qué es lo que se busca con el concepto de valor de dinero en el tiempo? Poder medir el costo de oportunidad. Entonces, si hoy en día una mercancía cuyo precio en cualquier lugar dependiera de la oferta y la demanda, cuando el dinero es muy demandado, quiere decir que vamos a estar en una situación de escasez y como consecuencia el precio, la tasa de interés va a incrementarse y se va a emplear solo en un proyecto muy rentable si la oferta es bastante alta y existe una excesiva oferta de dinero, o sea, el mercado está lleno de dinero. Eso va a hacer que se pueda incidir en el mercado y ese mercado se llama el mercado de dinero. Para poder evaluar las posiciones, es decir, si hoy tengo en caja 1000 y yo quiero que este 1000 mantenga su valor, entonces hoy, quiero que mantenga su valor un año después, lo que voy a hacer es poder tener una equivalencia financiera a una tasa de interés. Es decir, tengo que poder generar una rentabilidad, una contraprestación. Esta tasa de interés tiene que ser lo suficiente para poder mantener el valor dentro de un año de ese capital que estoy teniendo. Entonces, cuando se habla de las tasas de interés, por lo general se habla de dos tipos de tasa de interés. Un tipo de tasa de interés vendría a ser tipo de tasa de interés, acá aquí, vendría a ser la tasa de interés nominal. Tasa de interés nominal. Aquí básicamente estamos hablando de una tasa específicamente determinada, donde no incide otros factores de capitalización. O sea, una tasa de interés nominal es el que efectivamente se paga y no tiene el efecto de las capitalizaciones. Sin embargo, está la tasa de interés real, que es, por ejemplo, la tasa nominal, teniendo en cuenta otros factores. ¿Qué pueden ser esos factores? Y ese factor puede ser la incidencia en la inflación, la incidencia de la inflación, tasa de interés real, tasa de interés real. Serían los dos tipos de tasas que se involucran en una operación financiera. Puede ocurrir que el tipo nominal sea elevado, pero al restar la inflación, vamos a encontrar un tipo cercano a cero, porque si yo tengo una tasa de 10 y la inflación es 5, pues voy a tener 5% de tasa de interés real. O si tengo una tasa de 10 y la inflación es 8, voy a tener 2% de tasa de interés real. ¿Qué significa eso? Que el interés únicamente sirve al inversor para cubrirse de las pérdidas del valor adquisitivo que ocasiona el efecto de la inflación.
Generalmente nosotros en la vida real no lo vemos directamente como la que estábamos mencionando, sino más bien vemos que la tasa de interés real siempre va a estar influenciado por otros factores como la capitalización. ¿Qué es la capitalización? Y es el efecto acumulativo de las tasas de intereses nominales. Es decir, yo tengo 1000, dentro de 2 años, lo voy a retirar. Me ofrece una tasa de interés del 10%. Si mi tasa de interés, vamos a hacerlo rápidamente aquí el ejemplo. Vamos a seguir la operación. Voy a agrandar un poco más esto para que se vea. Ahí está. Supongamos que mi capital invertido o ahorrado es de 1000. Sería mi tasa, mi capital. Y la tasa de interés, que es anual, eso generalmente se usa como unidad de medida, es de 10%. Y supongamos que tengo estos ahorros en 2 periodos, 2 años. La tasa de interés del primer año va a ser 1000 por 10%, o sea que va a ser 100. Si esto sería solamente un cálculo simple, aplicando interés, tasa de interés nominal, siempre estaría basado sobre la misma base de interés, eso es el mismo capital, tendría 200. Que al final de la operación, sería, lo que retiraría sería el 100 más, perdón, el 1000 más el 100 más el otro 100. Estaría 1200. Esto sería para una tasa de interés nominal sin capitalización. La real, o la efectiva, sería mi tasa de interés con el cálculo de intereses y a esto se capitalizaría. La capitalización sería asumir la suma del capital más el interés ganado en un nuevo capital. Y posteriormente, el siguiente interés va a estar calculado por la nueva base de capital. Entonces, al final del periodo, ¿qué es lo que tendría aquí? Lo que tendría aquí es mi capital inicial más el interés ganado del periodo anterior más el interés del último periodo, donde voy a ganar un valor adicional de capitalización. Y es justo el adicional que tengo de 10 respecto a este valor y a este valor. Vámonos así. Entonces ahí estoy viendo una tasa de interés real. Para poder compensar los efectos inflacionarios, yo hago que esta capitalización funcione de esa manera. O tengo que aumentar la tasa nominal. Cualquiera de las dos se puede dar. Bien, bajo estas condiciones ya estamos más o menos manejando lo que es los conceptos de las operaciones financieras. Entonces, entremos en la siguiente parte. Bueno, vamos a referirnos a los tipos de interés y las leyes financieras. Tipos de interés y leyes financieras. Ok, existen varias acepciones en relación a la tasa de interés que determinan las leyes financieras que vamos a ir utilizando. Y básicamente el concepto de interés simple e interés compuesto va dependiendo del tipo de operación del que se trate. Implica obviamente el empleo de leyes financieras simples y compuestas. Decimos que las leyes financieras hacen referencia a las fórmulas. Empecemos con la ley financiera de capitalización simple. La ley financiera de capitalización simple. ¿Qué implica esto? La diferencia entre el tipo de interés simple y el tipo de interés compuesto no es solamente conceptual.
sino que depende de que los rendimientos obtenidos por el capital que se reinvierte o no a esa misma tasa. Básicamente va a ser más fácil para comprender bajo un ejemplo. Si yo tengo, es muy similar al concepto que estábamos viendo anteriormente, el ejemplo, si yo tengo, hacemos 1000. Si yo tengo 1000 de capital, voy a hacerlo así, igual a 1000. Y la tasa al cual rinde, tasa de interés, que por lo general se nombra por la I o R a veces, es de 3%. Si no dice la operación de qué tipo de tasa es en términos periódicos, por lo generalmente es anual. O asumo como es anual, eso es una regla anual. Entonces esto es 3% anual. Si esto aplicamos bajo la ley financiera simple o la ley de capitalización simple, yo lo calcularía de la siguiente manera. Veamos cómo lo calcularíamos. Yo tendría mi 1000 por 3%. 3% entonces por 1 sería 0,03. Y mi capital sería de 30. Es decir, el resultado de la operación va a ser más el capital. Entonces tendría un resultado de 1030. Aquí la cantidad que incluye el capital invertido más los intereses se da en un periodo de un año. Entonces el inversor puede decir que si retira dichos intereses, va a poder obtener esa rentabilidad. O si opta por dejarlo en la cuenta durante 2 años, no solo por el primer año, también le va a producir lo equivalente al interés. Si esto sería interés simple o la ley de capitalización simple, siempre estaría basándome en esta forma de cálculo. En esta forma. Esto de interés nominal sería igual a la ley de capitalización simple, como lo vimos recientemente. Entonces, la decisión de dejarlo allí, bueno, es exclusiva del inversor, y en el momento de querer concretar la operación del banco, va a indicar que quiere que se le abonen los intereses de esa misma cuenta, el cual va a ser probable que le proporcione una baja o ninguna rentabilidad. Eso va a depender de lo que decida. Entonces siempre estamos hablando de una progresión simple, de una ley de capitalización simple que va a tener este comportamiento que estábamos mencionando. ¿Cuál sería la función o la ley en términos de fórmula de esto que estábamos viendo? Y sería lo siguiente. Entonces, la ley de capitalización simple, la ley sería la fórmula, estaría dado por el cálculo de la tasa de interés, que va a ser I igual a capital por el interés por el tiempo. Donde si buscamos una referencia, I va a ser el interés, C va a ser capital, y minúscula va a ser la tasa de interés, y N va a ser el tiempo. ¿Qué pasaría en caso de que yo necesitara calcular una ley de capitalización simple en más de un periodo? Veamos cómo se vería eso. Tengamos el siguiente ejemplo. Voy a abrir otra hoja, no que esté ordenado nada más. Voy a tener, por ejemplo, para el periodo 1, voy a tener las siguientes condiciones.
Voy a escribir aquí las condiciones. El capital va a ser igual a 1000. Vamos a poner 1000 siempre. La tasa de interés, que lo habíamos denominado como I, es la tasa de interés, no igual a interés, 3%. Y el periodo, N, va a ir de 5 periodos. 5 periodos. Entonces, si yo voy a calcular para el primer periodo, 2, 3, 4, 5, y aquí también vamos a ponerlo 2, 3, 4, 5. Para el primer periodo, la ganancia que voy a tener va a ser 1000 por la tasa de interés, tasa de 30. Es por el primer periodo. Vamos a hacer toda la fórmula por el periodo 1. Sería 30. Para el periodo 2 sería 1000 por la tasa de interés por el periodo. Acumulado sería 60. Y así sucesivamente hasta llegar a completar el periodo de la operación. De esa manera se estaría dando la acumulación de los intereses en la ley de capitalización simple. Pero sería un poquito más largo de lo que ya estamos viendo. Un poco más ampliado. Entonces, lo que hacemos acá es la cantidad total va a seguir o va a conseguir una suma principal y los intereses calculados según la fórmula que estamos viendo. A este concepto se le conoce como interés simple. Hay que aclarar que en todo caso, que transcurre el tiempo, 5 años, el inversor va a poder disponer de esos intereses en forma anual y si es posible que no tenga o no haga el uso de eso, va a poder gastar o va a poder guardarlo ahí, depende de lo que quiera, pero va a seguir siendo el mismo comportamiento sin tener que utilizar una capitalización. Ahora bien, yo quiero hacer que eso calcule con los ingresos de capital. Es decir, que no solamente me calcule los intereses, así como estamos viendo aquí, sino que esté ya también generalizado. Entonces, la fórmula que estábamos viendo recientemente se va a incluir lo que es la generalización o la inclusión del cálculo general. Entonces voy a tener el capital nominal con el determinado por el capital inicial o capital cero por 1 más n por, el punto sería por la tasa de interés. Eso me daría una generalización de lo que es el cálculo de la ley simple o interés simple. Entonces, si yo quiero saber cuánto es capital más intereses de este mismo ejemplo que estamos viendo acá, se daría de la siguiente forma. Yo tengo 1000, voy a aplicar la misma fórmula que está allí, pero para el periodo 3. Para el periodo 3. Entonces voy a tener 1000 por, abro paréntesis, 1 más 3, que es el periodo que voy a calcular, por la tasa, que es 3%. 0,3 en tanto por ciento. Le doy es igual y el valor que voy a tener es de 1,90. O sea, perdón, 1090. Si quiero llevarlo al quinto periodo, esto voy a transformarlo en vez de 3, voy a poner 5. Y aplicando la misma fórmula. Entonces sería 1000 por, abro paréntesis, 1 más 5 por la tasa de interés, que es 3%, cierro paréntesis, y ahí tengo que el total es 1150. Si miramos el resultado que hicimos desglosado, esto todos serían los intereses acumulados, obviamente.
cada periodo es 30. Le sumo el capital final que voy a retirar, que sería capital a retirar, más los intereses. Esto sería 1000. El total a retirar. Total a retirar. Retirar. Ahí está. Sería la sumatoria de los intereses acumulados más el capital, que es lo mismo que dio como resultado nuestra ley simple, ley de capitalización simple. Ok. Esto parece bastante lógico y bien llevadero desde el punto de vista de la comprensión. Esto obviamente se va a repetir hasta todas las cantidades que uno obtiene, hasta llegar a un valor final de la fórmula, que es lo que estábamos recién observando. Entonces, está la otra forma de ver la evolución, o lo que es la equivalencia en los valores. ¿Y cuál es la otra forma? Y la forma de la ley de capitalización compuesta. Veamos acá eso. Ley de capitalización compuesta. Como ya comprendemos cómo es la ley de capitalización simple, la ley de capitalización compuesta se basaría de la siguiente forma. Como vamos a utilizar el ejemplo que vimos, que sería esto que está aquí, donde tengo incluido o adicionando los intereses ganados, si es que lo dejo en el fondo o en la operación financiera, por la vida de la operación. Entonces, cada adición de los intereses va a formar parte del capital siguiente hasta terminar la vida de operación, y me va a generar unas capitalizaciones que están basadas bajo la ley de capitalización compuesta. ¿Cómo se determina esta ley? O, por decirlo en forma sencilla, ¿cuál es la fórmula de esta ley? Y sería la siguiente. Sería el capital, pero en este caso va a ser un capital N de un periodo determinado, capital futuro sería en este caso, por el capital inicial, por 1 más, y aquí cambia la fórmula, que sería la tasa de interés elevado a la N. Y esto hace que la ley de capitalización cambie de la simple a la compuesta. También se puede utilizar las tablas financieras, que obviamente uno puede calcularlo a modo de ver cada una de las posiciones o cada una de las composiciones. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta ambas leyes? Tanto la capitalización simple y la capitalización compuesta, pues tendrían el siguiente comportamiento graficado. Una ley de capitalización simple, esto sería el eje Y, esto sería el eje X, o transformándolo en términos financieros, esto sería el capital y esto sería el tiempo. N es el tiempo. Supongamos que acá es 0, 1, 2 y N tiempos. Hay un punto donde inicia el capital y cada periodo va ganando intereses. Entonces, el interés de la ley de capitalización simple sería una recta, una pendiente positiva por la capitalización que genera. Entonces, la ley de capitalización simple tendría la C por 1 más 1 más N por I. Esa sería la ley de capitalización simple. La ley de capitalización compuesta tendría este comportamiento. Y al periodo de un año, voy a tratar de hacerlo a un año, voy a ponerlo así para saber dónde está, así.
llevaría de esta manera, donde a partir de un año se genera una diferencia por la ley entre la ley de capitalización simple y la compuesta. Pero tengo más I elevado a la I. Esa sería la diferencia primordial que hay entre estas dos leyes. Obviamente se puede observar que para periodos inferiores a un año no hay tanta diferencia entre la ley de capitalización simple y la ley de capitalización compuesta. Profe, Pasado los un año, sí te escucho. ¿por qué tu gráfico tiene pendiente negativa y después sube? Muy buen punto. ¿Qué es lo que sucede? En la ley de capitalización compuesta, yo, antes de un periodo determinado, el rendimiento que voy a tener tiene un menor comportamiento respecto a lo que es la ley de capitalización simple, porque no es una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, tiene esa forma, la recta o la curva que presenta la ley de capitalización compuesta. ¿Por qué no es una ecuación lineal? Y porque tiene un exponente aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Vamos a hacer aquí el ejemplo en el Excel para que se vea. Si yo tengo, vamos a suponer que es 0,1, que es menos a un año, 0,3, 0,5, 0,8, 0,9 voy a poner, y después llevo a un año. Después voy a poner 2, 3, 4 y así sucesivamente. En teoría aquí se tiene que dar el punto de inflexión, ¿verdad? Y mi capital va a ser 1000. Mi capital va a ser 1000. Para todos los periodos. Aquí voy a tener la capitalización. Voy a ponerlo solo así. Simple. Y aquí la compuesta. ¿Cuál sería el cálculo resultante en el periodo 0,1 menor a un año? Va a ser, dijimos que es capital por, abro paréntesis, 1 más el periodo que esto por la tasa que mantenemos que es 0,3%. Esa sería la capitalización simple. Y eso lo voy a llevar para todos los periodos. Se repite la forma. Ahí está. Voy a ponerla para todos 1000. Esto no es que... Esto también le voy a poner para todos 1000. Ahí está. Esa sería la simple. Ahora vamos a la compuesta. La compuesta dijimos que es 1000 por 1 más la tasa. Y esto tiene que estar elevado al periodo que voy a evaluar, que va a ser elevado a esto, al periodo que estoy evaluando. Y le doy de esta manera. Voy a poner redondeado. Y esto voy a llevar para todos los periodos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? Llega un punto, si le pongo decimal le va a ser obviamente menor. Creo que lo voy a poner para que se vea eso. Aquí está. Y esto también voy a poner así. Aquí en decimales. Si yo grafico esto, me daría de la misma forma que estaba viendo en el gráfico que hice a mano alzada. Y hagamos el gráfico. Voy a insertar. Voy a poner el gráfico de líneas. Por un lado. Y voy a seleccionar los datos. Esto va a ser simple. Voy a llevarlo a 4 años. Ok. Es prácticamente una recta y después un punto tiene un salto. Nosotros lo habíamos hecho para un año. Entonces, hay un punto en el cual no estábamos conversando. Y luego vamos a ver, vamos a seleccionar datos y le pongo la compuesta. Y gráfico nuevamente. Y le doy a aceptar. Si ustedes pueden ver, es muy baja la diferencia. Acá, por ejemplo, esto, si le doy decimales también,
es entero. Aquí es entero. Aquí también es entero. Pero sigue siendo menor hasta llegar a un año, donde se deben igualar. Si acá ustedes ven, no hay decimales. Ahí, todo lo que es simple es prácticamente número redondo y aquí están en decimales, es decir, es menor. Donde llega a un año que es 1030, que sería por aquí más o menos, es donde se iguala. Y a partir de ahí llega un punto en que el interés compuesto le va ganando. Si esto lo hago mucho más distribuido, se va a ver ese comportamiento. Aparte, esto no es lineal, es también basado en una ecuación no lineal. Entonces, si yo cambio este gráfico, voy a insertar, voy a darle cambiar gráficos, artículo gráficos, y le voy a dar líneas, tiene que ser dispersión, esta. Gráfico de dispersión. Ahí está. Y tiene una curvatura. Vamos a ver si coge bien los valores. Esta es la que quiero modificar. Va a ser la I. La I va a ser esta. Perdón, es esta. Y la X tiene que ser esta. Así. Son valores muy grandes. Ok. Pero bueno, ese es el comportamiento que tiene. Más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque en los primeros periodos el interés compuesto genera menos rendimiento al menor de un año. A partir de un año estos se igualan y allí sí el interés compuesto le va ganando al interés simple. Si ustedes ven también, acá es redondo y aquí hay decimales. Si bien son decimales por los montos bajos, esto va cambiando. Si a medida que voy aumentando este monto, voy aumentando la tasa de interés, esto se va a hacer más pronunciado. Por eso que por lo general, al cabo de un año, sí es significativo usar la ley de amortización simple respecto a la ley de amortización compuesta. ¿Por qué tiene el comportamiento de una curva, como lo estábamos viendo inicialmente, acá en el gráfico que estuve haciendo a mano alzada? Porque es una, es una ecuación no lineal, por eso. Y el comportamiento es de esta manera, por lo que estamos viendo mínimamente en los datos que le estaba mostrando. No sé si responde eso a tu consulta. Sí, profesor, muchas gracias, ya entendí. Es Ok. por el exponente. Así mismo es. Así mismo. Ok. Entonces ahí tenemos dos leyes muy importantes que sí o sí se usan en la vía administrativa, de administración de fondos y capitales. Y donde básicamente lo que se hace es tener tablas de amortizaciones y tener los tipos de amortización. Ver si cuánto sería el efecto de pago del servicio de la deuda o del servicio del ahorro. Servicio, estamos hablando de pago de capital más intereses. Al cabo de cierto periodo, y eso hace referencia a el efecto que va a tener en el flujo de caja. Si bien eso no nos va a entrar a nosotros, pero a modo de acotar. Aparte de la ley de amortización compuesta y simple, están lo que se conoce como las leyes de descuento, desde el mismo concepto, la ley financiera de descuento. La ley financiera de descuento. Esto es básicamente lo inverso a la ley a las leyes que ya estábamos viendo, que vienen a ser las leyes de capitalización. Vamos a hacerlo simple esto, entendiendo que es como la suma y la resta, ¿no?
Una ley de descuento es como tener el valor actual de cada operación. Generalmente, las leyes de descuentos están relacionadas a una tasa de interés y a la ley de capitalización. Una ley de descuento básicamente permite realizar la operación contraria a la de capitalización, como lo estaba diciendo, y eso permite convertir un capital que tiene su vencimiento en un momento futuro a otro capital equivalente expresado en unidades monetarias en un momento anterior, o sea, trae el valor presente. Entonces, en una cantidad que uno recibe de valor actual o valor descontado, y ese cálculo responde a las siguientes preguntas. ¿Cuánto debería pagar hoy para cancelar de forma adelantada un préstamo que va a vencer dentro de un año? Si hoy, en la actualidad, los intereses de mercado son 6%, por ejemplo. O la siguiente pregunta, ¿cuánto podría recibir hoy de un título que vence dentro de un año si el tipo de descuento que se aplica es del 7%? Para eso serviría la ley de descuento, la ley financiera de descuento. Aquí lo que aplicamos es el concepto de valor actual. El anterior era valor futuro. Aquí aplicamos el concepto de valor actual. Y el valor actual es la cantidad de otra cantidad financiera equivalente a la primera cantidad futura, pero que es expresada en unidades monetarias del periodo anterior. Es decir, si hacemos una gráfica a eso, vamos a tener hoy una cantidad que quiero obtener o quiero saber cuánto cuesta y la cantidad futura. La cantidad futura. Y sería la ley de descuento trae al valor hoy a una tasa de interés dada. Esto es primordial en ambos cálculos. En ambos cálculos. ¿Y cuál es la ley de descuento? La ley de financiera de descuento, que sería la fórmula, es la siguiente. Sería el capital que quiero obtener, que va a ser igual al capital futuro dividido 1 más I a la N. Si ya vamos con una comparación, la ley de capitalización era una multiplicación, así como está aquí, y luego para la ley de descuento se hace una fracción, una razón, o una división. Y esto se haría de la siguiente manera. Si usamos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, se haría de esta manera. Vamos a ver el Excel. Lo tengo. Ahí está. Si tengo los mismos montos, que sería capital 1000, tasa 3%, y supongamos que es 5 periodos también. N igual a 5. Entonces, el valor que yo quiero obtener hoy de un valor que recibiría en el futuro dentro de 5 periodos, la CN va a ser igual a 1000 dividido 1 más esta tasa que tengo aquí, que va a estar elevado al periodo que quiero actualizar. Y entonces, si un valor futuro que voy a recibir, vamos a los decimales, dentro de 5 años, si quiero adelantarlo hoy, sería de 862,6 unidades monetarias. Eso es siempre equivalente, es un valor equivalente, traer del futuro al presente. Y a este tipo de operación le vamos a llamar la ley de descuento compuesto. ¿Cómo se haría la ley de descuento simple? Que también hay una ley. Mostrarlo aquí. La ley de descuento simple sería de la siguiente manera.
Ley de descuentos simple. Esta ley de descuento simple, su ley estaría determinado de la siguiente forma, que sería el capital hoy, perdón, el capital futuro va a ser igual al capital N, al capital esperado obtenido. Está bien. El capital hoy sería esto, igual al capital N por 1, y aquí cambia el factor que va a ser menos N por la tasa. Puede ser más, es menos. Siempre es su análogo. Si vemos a la ley de capitalización simple, era así. N más C, o sea, capital por 1 más I por N, 1 más N por I. Y en la ley de descuento sería capital por 1 menos N por I. Esa sería la ley de descuento simple. Serían las 4 leyes que sí o sí se aplica a cualquier operación que uno pueda realizar o llevar adelante en estos tipos de cosas. Y también estas leyes de descuento serían muy aplicables a a la ley de descuento comercial, la ley de descuento de documento, todo eso son aplicables o toda esta ley se aplica a ese tipo de operaciones. Acá se debe ver algunos temas como ser a lo que se denomina tasa de interés o lo que representa la I. Y básicamente la I sería la tasa de interés que representa el costo de la operación. Y esto puede ser de corto y de largo plazo. Muchas veces las tasas de largo plazo tienen mayor efecto, es decir, las tasas de largo plazo siempre tienen mayor efecto en el costo de operación. Porque si es descuento, yo estoy descontando, por ejemplo, un cheque. Si el cheque es de 1 millón y lo quiero traer hoy a 2 meses, posiblemente el valor, según la tasa, podría ser 800. Pero si el documento es de 3 meses, es 700. Es decir, hay un costo de oportunidad por obtener hoy el valor equivalente hoy a ese monto futuro. Sin embargo, lo que se refiere a capitalizaciones, siempre se invierte, es decir, está primero el acreedor y después el deudor. Entonces el acreedor dice, bueno, yo te voy a adelantar tu dinero que no tenés y en el futuro te voy a cobrar una tasa de compensación que va a ser la tasa de interés. Estos cálculos se pueden utilizar en letras de cambio, se puede utilizar en cálculos de descuentos de documentos, como ya lo dije. También se puede utilizar en operaciones de bolsa de valores, en préstamos y en ahorros, tal como lo estábamos usando como ejemplo en nuestro desarrollo. Dependiendo de si yo quiero hacer operaciones intermedias a 1 año, ¿qué significa eso? Por ejemplo, yo quiero hacer una operación trimestral. Una operación trimestral. Esta operación trimestral va a estar basada en una tasa de interés que puede ser de 8%. Vamos a hacerlo más fácil de calcular, 12% anual. 12% anual. Y esto dependiendo si es la tasa nominal. Es la tasa nominal. Voy a ponerlo aquí. Así. Si la tasa es nominal, una tasa intermedia a la trimestral, esto sería nominal. Lo calcularía de la siguiente manera, que sería básicamente 12%
dividido 12. Perdón, es trimestral, que sería 4. El año tiene 4 trimestres. Entonces, el cálculo de 12 dividido 4 sería de 3%. Esa sería mi tasa trimestral, si es que es nominal. Sin embargo, si la tasa es efectiva, muy raras veces se da, pero es importante saberlo. Aquí voy a tener que hacer una conversión para poder calcular la tasa efectiva trimestral en este caso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a utilizar las funciones de capitalización. Voy a tener mi tasa anual, que yo ya sé cuánto es, pero voy a poner aquí el cálculo de conversión, que va a ser 1 más I a la N, que va a ser la anual, y esto va a ser igual a 1 más I a la, voy a poner Q, que va a ser el trimestre, a la Q. Esta va a ser mi tasa trimestral. Estos valores puedo reemplazar, entonces voy a tener 1 más 12%, 12% elevado a la 1, porque es un año, aquí, un año, igual a 1 más I, que es mi incógnita, y esto aquí voy a elevar a la cuarta, porque hay 4 trimestres en un año. Y aquí ya puedo despejar la IQ, que sería la I trimestral. IQ. Entonces, esto puedo hacer el cálculo. Puedo hacer el cálculo, donde voy a tener 1 más 0,12, que sería en tanto por 1, ¿no? O 1 más 12%, donde mi resultado va a dar 1,12. Igual a 1 más IQ elevado a la cuarta. Y aquí tengo que despejar esta I. ¿Cómo hago este despeje? Y voy a tener que aplicar raíz cuarta a todos estos. Entonces voy a darle raíz cuarta a ambos miembros de mi operación. Raíz cuarta también aquí. Y esto me va a permitir simplificar esto. Entonces, siguiendo con la operación, voy a tener aquí raíz cuarta de 1,12 igual a 1 más IQ, que sería mi I trimestral. Entonces voy a resolver esta ecuación, que va a ser 1,12 elevado a la raíz cuarta de 1,12. Raíz cuarta de 1,4, perdón, 1,4. 1,12 me confundo. 1,12 elevado a la raíz cuarta. Entonces, el valor de la raíz cuarta de 1,12 sería, está bien, 1,0287. Eso sería raíz cuarta de 1,12. Igual a 1 más I. Y ahí sí ya es muy sencillo despejar la I. Donde voy a tener igual a este 1 pasa al otro miembro con el signo cambiado. Entonces voy a restar y me va a sobrar 0,0287. ¿Ok? Y esto multiplicado por 100 me va a dar como resultado en porcentaje, donde voy a tener 2,87% de tasa trimestral efectiva. Y eso sería el resultado de mi tasa efectiva. Si hacemos un comparativo entre el efecto que tiene la tasa nominal, que es 3%, así como está, aquí la tasa efectiva es 2,87.
¿Por qué? Porque va a haber un factor de capitalización que tengo que ir descontando. Es por ello esa diferencia. Esa es la forma de calcular las dos formas de tasas. ¿Cómo yo sé cuál las usar? Depende de la referencia que me dé. Cuando es nominal hago esto y cuando es efectiva hago este proceso. Bien, eso sería en el caso de tasas, de tasas no anuales, pero operaciones no anuales para tasas anuales, para poder hacer la conversión. Eso me va a permitir hacer un cálculo más exacto. Bien, ¿tienen consultas, dudas? Si no tienen, entonces, ¿qué les parece si lo dejamos hasta ahí? Y les completo, como les dije, las referencias que faltan y van a estar exclusivamente abiertas hasta el día del examen parcial para que ustedes lo vayan resolviendo y puedan administrar su tiempo. Entonces, hasta aquí nuestra sesión de hoy y nos vemos el siguiente miércoles, si les parece. Súper, profe. Súper, súper. Bien, que tengan buenas noches. Igualmente, profe.